Análisis Hola, a ¿qué el tal milagro hermanos? de Que la Dios le bendiga. multiplicación de los Nuevamente estoy 5 con panes, ustedes. 2 Quiero compartir peces. algunas observaciones que hice, alguna historia del Nuevo Testamento. Estoy leyendo la Biblia en el Evangelio de Juan y me encontré con una historia bien conocida cuando Jesucristo alimenta a más de 5,000 personas en un milagro que hace con 5 panes de cebada y 2 peces que traía un chamaquito que estaba por ahí. Ni siquiera fueron los discípulos los que tenían esa provisión o los que aportaron u ofrendaron para el milagro, sino que fue un desconocido joven que no se menciona por nombre, pero que seguramente es muy conocido por Dios, porque Dios no olvida todo aquel que se presta para extender y promover el reino de Dios. Así es que, bueno, dice la historia, te la voy a resumir para no leerlo porque son muchos versos, que Jesús estaba predicando y se fue a un monte, a una montaña a orar. Y estaba con sus discípulos. Y cuando pasa un tiempo con ellos, levanta la mirada y se da cuenta de que hay muchas personas, hay una multitud de personas que lo están siguiendo y lo empiezan a escuchar. Cuando Jesús se da cuenta de esto, le hace una pregunta a uno de los discípulos que ya lo había estado mentoreando y le dice, mira, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Porque eran muchos. Felipe era ese discípulo y se levanta y dice, wow, al ver la multitud, pues se impresiona y se sorprende, pero de una manera, yo creo que natural, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros a lo mejor no tendríamos tampoco respuesta, sino la que dio Felipe. Y dijo, wow, 200 denarios no bastaría si los compráramos en puro pan para que todos ellos tomaran un pedazo. Y con esto la respuesta pues es negativa, aunque lógica, pero negativa. Y se levanta por ahí Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dice a Jesús, mira, yo tengo otra opción, tengo esta idea. Allá yo me encontré con un chavo, con un jovencito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que es esto para tanto. Empezó bien y al final terminó un poco negativo, un poco incrédulo y duro para poder creer. Entonces Jesús lo toma eso y hace el milagro y empieza a repartir los panes y se alimentaron más de 5,000 varones, según el texto de Juan, el capítulo 6. Entonces ahí ocurre algo maravilloso. El Señor empieza a hacer la acción de gracias, la oración para dar gracias a Dios, el Padre, por los alimentos. Y cuando eso pasa, cuando eso hace, perdón, Él está obrando un milagro y lo está entregando a sus discípulos, le está dando nuevo pan, nuevos peces, le está proveyendo. El milagro ocurre en las manos de Jesús, a las manos de los apóstoles, a las manos de los que están recostados, de la gente que escuchaba a Jesús. Punto número 1. Los milagros están a la orden del día. Dios todavía sigue haciendo milagros, pero son para las personas que lo sepan escuchar a Jesús. Ellos lo escuchaban, ellos se esforzaron, ellos fueron a un monte, ellos padecieron hambre, ellos tenían frío. Para este entonces ya eran alrededor de las 8 de la noche en una montaña. Y no es fácil estar en una iglesia noche si nosotros con todos los privilegios que tenemos de luz, clima, bancas, a veces no vamos o queremos irnos rápido. Estamos checando el reloj para ver si el pastor se pasó con 5 minutos y salirnos de la iglesia. Bueno, sí es diferente la fe de hoy, de nuestras iglesias, a la fe de aquellos tiempos donde no había ni iglesias y se congregaban en los montes. Y entonces el Señor hace el milagro. Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención y la primera cosa que me llama mucho la atención es el contenido o el tinte machista que encuentro en la cultura de este Evangelio de Juan. Porque en Mateo capítulo 14, verso 21, yo encuentro una información extra que Juan no tiene. Juan excluye a las mujeres y a los niños. Aquí ni siquiera se cuentan, dice 5,000 varones, pero Mateo nos dice que había mujeres y niños, y lo dice en plural, Mateo 14, 21. Cuando usa el término plural es que había muchas mujeres y muchos
niños y seguramente también adolescentes en ese grupo. Ya tenemos completo el núcleo familiar, el varón en Juan, y Mateo nos regala el complemento, la mujer y los hijos, la familia completa. Familias completas caían rendidas ante la majestad y el glorioso mensaje de Jesucristo de salvación y de buenas nuevas para los hombres. Antes de operar Cristo, el milagro de la multiplicación de los panes, había notado que muchos de los que venían a ese monte estaban enfermos. Y él empezaba a orar y a ministrarles la palabra para que ellos recibiesen el milagro de Dios y fuesen sanados y liberados. De manera que no fue un solo milagro. En ese momento, en esa tarde, fue como una campaña evangelística donde ocurren muchos milagros. Y el Señor sanó, el Señor alimentó, el Señor liberó, el Señor hizo muchas cosas hermosas en esa noche. Pero algo que también me llama la atención para complementar lo que le estaba diciendo, aparte de los milagros, es que hay un rasgo un poco, un tinte machista en Juan, en la nota de Juan, al omitir a las mujeres y a los niños, por cultura o por tradición. Sin embargo, nosotros vemos que Dios no hace diferencia de personas y toma en cuenta tanto a un hombre como a una mujer. De hecho, el milagro no fue ni por Juan ni por Pedro, porque Juan ni Pedro ni ningún pastor tiene la capacidad de hacer milagros por sí solo. Dios usa a pastores, pero también Dios usa a quien le da gana. En ese momento no usó ni a Juan ni a Pedro. Usó a un muchacho que tenía, gloria a Dios por esa palabra, que tenía, yo podría decir tenía fe, tenía la materia para que el milagro surgiera. Juan, Felipe, Pedro no tenían. Déjeme informar esto, no tenían la materia ni la fe para que el milagro ocurriese. Hoy en nuestros días Dios puede usar a un muchacho, a un joven, a un adolescente o a un pastor, porque Dios usa a quien quiere. Pero no olvidemos que todas las personas tienen un valor importante delante de la presencia de Dios. Y es bueno que tú también tengas aprecio y respeto por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, los varones y las mujeres. Y no excluyamos a las mujeres del servicio, del ministerio o a los jóvenes, porque ellos son instrumentos de Dios. Ese es el primer punto, una carga machista, algo negativo que yo veo en la redacción de Juan, que me tapó, me obstaculizó la mirada para que yo pudiera ver el panorama completo y tuve que recurrir a Mateo, que ya me adherió información y contó mujeres y niños. Que nuestro testimonio no le robe, no le quite a Dios la grandeza de lo que Él hace. Contemos la historia completa. No eran 5,000, eran más de 25,000 hasta 40,000, dependiendo las familias ahí representadas. Así es que este milagro fue más grande de lo que parece. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Otra nota importante para mí es que el milagro de los tantos que él hizo, no solamente en este capítulo, sino en toda su vida, en los años que tuvo de ministerio, el milagro más grande, el que pudo convencer a la gente de que él era el Mesías, fue este. Porque cuando Jesús empieza a alimentar toda esa multitud, la gente empieza a hablar entre ellos mismos y a decir, ¿no es este aquel profeta que había de venir al mundo y a salvarlo? O sea, aquel profeta refiriéndose a el Mesías que había de venir al mundo para salvarlos. Y cuando Jesús se da cuenta que ellos lo quieren, están hablando y que lo están creyendo, que lo están recibiendo, lo quieren hacer rey, entonces Jesús se retira. ¿Por qué Jesús se retira a otro monte, a otra parte del monte para seguir orando? Bueno, Jesús se retira por dos razones. La gente tiene buenas intenciones porque creyó, porque lo pudo ver, lo identificó, cosa que los sacerdotes no vieron.
Lo tuvieron de frente, lo escucharon, conversaron con él, comieron con él, lo vieron obrar en milagros y no creyeron. Y estas personas lo vieron y creyeron. Y no solamente